Vamos a reiniciar el diálogo con Antonio Caballero en el mismo punto donde lo hemos dejado previamente, que era en el asunto de la droga. Habíamos hablado, como recordarán ustedes, sobre el problema de los avances reales o hipotéticos de la despenalización de la misma, y quería, en el hilo de esta misma argumentación, este mismo asunto, preguntarle a Antonio qué piensa él del artículo o la confesión, la patética confesión de Ana Lucía Mera en las páginas de los diarios bogotanos hace poco. Sí, primero una cosa distinta, es que acaba de hablar usted de despenalización y yo creo que ese es un error y una cosa que induce a confusión. No se trata de despenalizar la droga, se trata de legalizarla en su totalidad, desde la producción hasta el consumo. Legalizar la producción, legalizar el tráfico, que dejaría inmediatamente de llamarse tráfico para llamarse comercio, como se llaman todas las cosas legales, y consumo, naturalmente. Pues bienvenida a la precisión. Lo de Aura Lucía Mera, es decir, me parece una confesión efectivamente terrible y trágica, pero se trata de una confesión, es decir, de la narración de un caso personal terrible, insisto, pero en el cual lo único que se está viendo es el fenómeno del consumo de la droga en sí. El consumo de la droga le produce cosas tremendas al consumidor, al adicto. La adicción a la droga es una cosa terrible. Pero la adicción a la droga no es el problema de la droga. Los grandes problemas de la droga vienen no tanto de la adicción que existe a las drogas lícitas, también hay gente adicta a los tranquilizantes, por ejemplo, sino de la prohibición de que esa droga se pueda consumir de manera normal, legal, lícita, porque eso convierte al adicto, además de la tragedia que tiene ya por el hecho de estar necesitado de un producto, de una droga, lo convierte en un criminal, en un delincuente perseguido por la justicia. Lo obliga además, por el costo enorme que tiene la droga, debido al hecho de que es una sustancia ilegal, a convertirse en un delincuente para costear su vicio. Es decir, nadie se convierte en un asesino para robarle a una viejita con que comprar un paquete de piel roja. En cambio, si el piel roja costara lo que cuestan las drogas ilegales, que cuestan eso por ser ilegales, es necesario a veces asesinar viejitas. Me parece que el problema global de la droga, el problema social, viene únicamente de la ilegalización de las drogas. ¿Y no crees que una parte del problema, por lo menos de la inconsciencia social o la confusión de la conciencia social sobre este punto de las drogas, su legalización, ilegalización, despenalización, etcétera, viene también porque pocos o prácticamente nadie dice claramente y públicamente por qué la gente es adicta? ¿Qué es lo que induce la adicción? La adicción a las drogas yo creo que ha existido siempre en toda la historia de la humanidad. Han venido variando las drogas a las cuales se es adicto, pero en este momento, por ejemplo, hay infinidad de personas en el mundo adictas al tabaco, adictas al alcohol. Son adicciones que les pueden causar daños tremendos, naturalmente, pero que vienen, no sé, desequilibrios inherentes a la naturaleza humana. Las personas, los seres humanos, necesitamos muchas veces animarnos con cosas exteriores, que puede ser la droga o puede ser el piel roja, por ejemplo. El tabaco, que también es una droga, o el alcohol, que también es una droga. Es decir, yo creo que forma parte del ser humano la necesidad de consumir drogas. Los animales no consumen ningún tipo de droga, pero los animales tampoco crean. Y yo creo que la creación y el consumo de sustancias estimulantes de cualquier índole, sea cocaína, heroína o cosas más aparentemente inofensivas, como es el caso del vino, por ejemplo, el vino sobre el cual está montada toda la civilización occidental desde hace muchos miles de años, son necesarias, son estimulantes necesarios para que el ser humano sea plenamente un ser humano, es decir, no esté simplemente limitado a la vida vegetativa, no digamos vegetativa, a la vida de los animales. Y ya sobre problemas más políticos y más complejos, por otro lado, tenemos el asunto de que el embajador de Estados Unidos, a nombre de las autoridades norteamericanas y de todo un movimiento de la gran prensa norteamericana, pues le está demandando al presidente Gaviria pues que se lance una guerra contra el cartel de Cali. ¿Tú qué piensas de esos llamados? Los gobiernos de los Estados Unidos
sistemáticamente han intentado trasladar el costo de la guerra que ellos declaran contra las drogas a otros países, fundamentalmente a los países productores, en particular a Colombia. Digo en particular porque Colombia es tal vez el único país que de verdad ha asumido seriamente lo de la guerra contra las drogas. Yo no conozco ningún país que haya puesto tantos muertos como Colombia en la guerra contra las drogas, tantos magistrados muertos, ministros de justicia, procuradores, candidatos presidenciales, periodistas, infinidad de jueces, infinidad de policías también, porque aunque muchas veces hablamos de que la policía está profundamente corrompida, la verdad es que también la policía ha puesto millares de muertos en la lucha contra las drogas. Y creo que es porque los colombianos son los únicos que han tomado en serio, con ingenuidad, la propuesta de eso que llaman la guerra frontal contra la droga. Nadie está dando esa guerra. No es cierto que los Estados Unidos estén dando una guerra frontal contra la droga. No es cierto que le esté dando el Papa, que también la predica. No le está dando absolutamente nadie, salvo unos cuantos ingenuos colombianos que se han hecho matar por él. Y creo que lo que está haciendo ahora el embajador de los Estados Unidos aquí forma parte de esa misma política norteamericana de trasladar los costos de una cosa que es un gran negocio, en particular para los Estados Unidos, pero en general para los países ricos, que es donde se queda la gran masa de dinero que mueve la droga, que sería una masa de dinero que no se movería en caso de que la droga costara lo que debería costar si fuera legal. Bueno, pero ¿no crees que es muy estimulante el cambio de los marines norteamericanos que ahora generosamente se han venido a nuestro país a construirnos escuelitas? Sí, eso de que vengan a construir una escuelita los marines norteamericanos, que el gobierno colombiano insista en que vienen a construir una escuelita, que sigan creyendo que somos imbéciles y que efectivamente nos sigamos comportando como imbéciles, puesto que la verdad es que las críticas a la escuelita de los marines han sido bastante pocas. Y en cambio ha habido muchas defensas a la generosa acción de los marines que vienen a construirnos una escuelita. Luego, en el fondo tiene razón el gobierno colombiano en tratarnos como imbéciles. Me parece indignante, ¿no? Pero la verdad es que con excepción de el expresidente Pastrana y Vázquez Carrizosa, el alcalde de Tuluá, Álvarez Gardiazabal, y muy pocas personas más, han protestado de una manera seria, no solo contra el hecho de que vengan los marines, sino contra la disculpa imbécil que nos dan, tomándonos por imbéciles, tratándonos como imbéciles, y nosotros, lo reconozco, comportándonos como imbéciles, puesto que nos tragamos la explicación del gobierno sin protestar. Bueno, una última pregunta sobre este tema de la droga. ¿Y qué relación ves tú, digamos, entre este problema, digamos, de criminalización de la sociedad a través de la legalización de la droga y todo lo que implica como cultura por decirlo así, de gangs, ¿no? de bandas muy poderosas, de delincuentes armados, etcétera? ¿Qué relación hay eso y la violencia en Colombia? Si quitamos a los carteles porque se legalizara la droga, ¿finalmente cesaría la matanza en este país? No, no lo creo, porque no es el único origen de la violencia. El problema de la droga con lo que respecta a nuestra violencia es simplemente que les da un poderío enorme a unas bandas armadas. Pero las bandas armadas seguirían actuando por otros motivos, con otros fines. En Colombia tenemos una violencia de origen social y político que tiene una base muchísimo más amplia que la violencia puramente narcotraficante. Lo que sucede es que los narcotraficantes, por el hecho de tener un negocio tan bueno en sus manos, tienen un poderío muy grande, una capacidad de perturbación enorme y una capacidad de acción armada muy grande. Pero las razones por las cuales nos matamos en Colombia no tienen exclusivamente que ver con el narcotráfico. Nos matamos por toda clase de motivos, muchos de ellos reales, como es el problema de la lucha por la tierra, por ejemplo, o el problema de la miseria. Es decir, en este momento donde no recuerdo exactamente qué es lo que dicen, creo que es 1/3 de la población colombiana vive por debajo del límite de la pobreza absoluta. Me parece perfectamente natural que ese 1/3 de la población colombiana no se deje morir de hambre tranquilamente sin intentar comer, sea como sea, viviendo de los recursos naturales que en Colombia son, entre otros, la existencia de los ricos.
¿Tú lees a los escritores colombianos? ¿Los vivos, los actuales, los en vivo y directo, digamos? Sí, leo escritores vivos, en vivo y en directo. Pero la verdad es que de los vivos, uno de los que más me gusta, o el que más me gusta, está muerto, que es Andrés Caicedo. Me parece un gran escritor, probablemente el mejor escritor de la generación que hoy tendría, no sé, que hoy tendría Caicedo 45 años. 45 años máximo, sí. 40 años, sí. Y ningún otro nombre a mencionar. Un poeta, por ejemplo. Pues esto parece pagado por la Universidad del Valle, porque voy a decir que Harold Alvarado Tenorio, que es un poeta vallecaucano también. Bueno, el Semanario Alternativa primero, El Espectador después, la revista Semana, Cambio 16 de Colombia Ahora, más de 20 años en el periodismo colombiano. ¿Qué piensas tú de tus colegas periodistas y de la prensa colombiana en general? Aquí y ahora. Son dos cosas distintas. La prensa colombiana fundamentalmente son los dueños de la prensa colombiana. Y por lo general, y especialmente en los últimos 20 años, es decir, fundamentalmente en los años en que yo he ejercido el periodismo en Colombia, la prensa colombiana ha sido deliberadamente acrítica. Es decir, nada debe ser criticado en Colombia con el pretexto de que eso es dañino para el país. Últimamente ya ni siquiera se dice dañino para el país, sino dañino para la imagen del país. La propia gran prensa colombiana ha dado el país por perdido y quiere recuperar únicamente la imagen del país ante el exterior. Es decir, cuando en cosas tan tontas como el caso de Asprilla, cuando se emborrachó y le pegó una patada a un bus, lo que le preocupaba a los periodistas colombianos, a la prensa colombiana, no era cómo había quedado el pie de Asprilla, ni tampoco el hecho de que Asprilla se hubiera emborrachado, sino el hecho de que, siendo Asprilla un colombiano internacionalmente conocido, hubiera dejado tan mal la imagen de Colombia en el exterior. Eso me parece que es decir, eso forma parte de la ceguera general de los colombianos, pero es una ceguera fomentada por la prensa nacional. El caso de los periodistas es distinto. La mayor parte de los periodistas en Colombia, con muy pocas excepciones, no pueden escribir lo que quieren, sino lo que les permiten escribir los dueños de los medios en donde escriben, o en donde, pues en el caso de televisión, en donde hablan, en donde se presentan. Entonces, la verdad es que es muy difícil juzgar a los periodistas colombianos a sabiendas de la poca independencia que tienen dentro del medio en el que trabajan. Pero ahora que lo recuerdo, tú te iniciaste en el periodismo publicando unas viñetas en El Tiempo, de una señora muy extraña. Y dibujante también has seguido siéndolo. ¿Qué fuiste primero? ¿O qué fue primero en ti, el dibujante o el escritor? El dibujante. Yo aprendí a dibujar antes que a escribir. Lo que pasa es que yo dibujaba mucho cuando era niño, y cuando mi hermano Luis empezó a dibujar mejor que yo y comprendí que nunca iba a dibujar tan bien como dibujaba Luis, abandoné el dibujo prácticamente. Es decir, me quedé haciendo lo que hago, caricaturitas, dibujitos así, pero sin ninguna pretensión artística, ¿no? Pero siempre se dibuja de manera distinta. ¿No hay un mejor dibujo que otro, o sí? Sí, claro, hay dibujos, eso depende mucho de los días. Hay días en que verdaderamente quedo satisfecho con el dibujo que estoy haciendo, desde el punto de vista plástico, quiero decir. Otras veces es un dibujo totalmente mecánico, que muchas veces me parece bastante vergonzoso. Realmente, si no tuviera la obligación de publicarlo, no lo publicaría. Antonio, si le tuvieras que dar un premio a todos los Antonios que eres, dibujante, novelista, guionista, columnista, etcétera, etcétera, ¿a cuál de esos Antonios le darías tú mismo el premio? No sé. Me gustaría que el que lo mereciera fuera el novelista, porque lo que más me interesa es escribir una buena novela de verdad. Pero todavía no la he escrito, aunque no es que mi novela Sin Remedio me parezca mala, pero creo que se puede escribir una novela mejor.
Hay, sin embargo, un antecedente muy inquietante en la literatura de este país, y quizás no solamente este país, y es Jorge Isaacs y María, José Eustaquio Rivera y La Vorágine, Salame a Borda y Los Cotoños a Bordo mismo. Muchos escritores con una sola gran obra. ¿No te sientes amenazado por ese factum, por Sí, ese destino? es verdad que en Colombia la mayor parte de los escritores son escritores de un solo libro, sí. Pues sí, es posible que me suceda porque soy muy perezoso. Escribir me cuesta muchísimo tiempo. Digamos, esa novela me tomó 12 años escribirla. Pero creo que... Pero también está la tentación del periodismo, que escribes mucho, hace mucho periodismo. Sí, pero eso, lo uno no le quita tiempo a lo otro realmente. Lo que pasa es que es mucho más el tiempo que me quita la pereza que el tiempo que me quitan otras ocupaciones como el periodismo o el dibujo, en fin, cualquier otra cosa, o la crítica de toros. Pero yo creo que en unos 10 años puedo escribir otra novela. Y calculando así, pues creo que podré escribir 2 más tal vez. ¿Y estás en trance de escritura de novela o solamente te lo estás pensando? No, he escrito cosas. Sí, estoy más o menos pensando. Es decir, tengo una novela que probablemente saldrá dentro de algunos años. Si trabajo. Si trabajas. Bueno, ¿si aprendí a escribir? Sí, claro. Naturalmente que sí. ¿Y cómo aprendiste tú a escribir? Pues se aprende a escribir escribiendo, ¿no? ¿Hay algunos trucos, algunos secretos de oficio, algunos maestros que sean decisivos? ¿Cómo es esto? El único truco que me ha parecido útil, que haya leído yo, o que me hayan dicho escritores, que me ha parecido un truco eficaz, efectivamente, es uno que le leí alguna vez a Hemingway, y Hemingway no es uno de mis escritores favoritos, ni muchísimo menos. Pero alguna vez leí una recomendación de él que decía que uno no debe nunca terminar un párrafo, sino que debe dejarlo en la mitad para poder volver a coger al día siguiente la escritura. Y eso efectivamente es un truco muy eficaz. Si uno termina una cosa y la deja cerrada, volver a empezar es dificilísimo. En cambio, si la ha dejado a medias, es muchísimo más fácil entrar de nuevo en... Pero fuera de ese truco, yo no creo que existan muchos trucos para escribir. ¿Aprendiste algo de tu papá como escritor? Sí, aprendí la importancia fundamentalmente de la sonoridad en la lengua castellana. La verdad es que en cualquier lengua la sonoridad es muy importante, la sonoridad en la palabra escrita, no la sonoridad, no hablo de la sonoridad para la lectura en voz alta, que es otra cosa distinta, sino cómo suena la palabra escrita. A mí me parece que mi padre era un escritor con un oído musical extraordinario, y creo que la prosa debe ser musical, es decir, debe tener una serie de ritmos internos que en cada escritor son diferentes, evidentemente, pero que es importantísimo que los haya. Pero eso que tú ves como una virtud lo señalaba Carlos Barral como un defecto, porque tú sabes que es fama, que él solía decir en las tertulias literarias de Barcelona que los escritores latinoamericanos escriben de oídas, ¿no? Eso es cierto. O de oído. O ambas cosas. De oído y de oídas, eso es verdad, pero yo no creo que eso sea solo de los escritores latinoamericanos, eso es una característica de la lengua española, es decir, eso forma parte del genio de la lengua española. Es cierto, es decir, pues para poner un ejemplo que es obvio, que conocemos todos los colombianos, que son aquellos versitos del señor Marroquín para aprender ortografía. Con Z se escriben asada, vergüenza, osar, despanzurra, bizcocho, azafrán. Eso es puro ruido, es pura musiquita. Eso es cierto en una cosa tan mala como esas coplillas de Marroquín, pero es verdad también en un gran poeta como es el caso de Rubén Darío. Rubén Darío escribe evidentemente de oídas. Muchísimas de las palabras que usa a veces Rubén Darío, pretenciosas palabras nobles, digámoslo así, las usa únicamente por el ruido, naturalmente. Creo por que los corceles, por ejemplo. Que púberes canéforas te aporten el acanto. Bueno, eso evidentemente es únicamente para que haga ruido. Eso no sucede, por ejemplo, en el idioma inglés. Sí sucede en el italiano, en cambio. Como digo, yo creo que son cosas que vienen mucho más de la lengua que del escritor mismo.
Tú, desdoblado ahora en crítico literario, ¿qué crítica le harías a Sin Remedio? Yo diría que es demasiado larga. Es decir, no si la volviera a escribir porque eso no se puede, pero si la volviera a publicar ahora, yo le quitaría unas 60 o 80 páginas. ¿Y es la única crítica? Pues es que las críticas a posteriori de libros que uno ya ha escrito, es decir, la escribiría probablemente la escribiría muy diferente, posiblemente. Decía alguna vez Juan Gustavo Coborda en un poema, se preguntaba sobre su generación y decía: mi generación, una generación de abogados y funcionarios. ¿La generación de Sin Remedio ha quedado en lo mismo? Me da la impresión de que bastante, es decir, con algunas excepciones, y esas excepciones por lo general se trata de hombres muertos. Es decir, es el caso, por ejemplo, de Andrés Caicedo, del que ya hablé, es el caso de Jaime Bateman, del que ya hablé. Creo que los supervivientes estamos tendiendo a volvernos abogados y funcionarios. Es una tendencia muy colombiana, además, la de volverse abogados. Recuerdo que cuando a Pablo Escobar se sometió a la justicia, lo primero que dijo fue que iba a estudiar Derecho en la cárcel. Bueno, Antonio, tantos años de lidiar con las mujeres, ¿qué has aprendido de ellas? La verdad, es decir, aprendí una cosa bastante inútil, que es que todas son distintas. Entonces nada de lo que uno aprende con una sirve para otra. Pero es bueno saber de antemano que todas son distintas, puesto que no intenta uno utilizar fórmulas ya hechas como Hemingway. Todo el mundo piensa que eres un hombre absolutamente ácido, por lo que escribes, ¿no? Esas columnas virulentas contra todo. ¿Realmente tienes momentos de alegría? Sí, claro, realmente. Lo que pasa es que... Lo disimula muy bien. No, en realidad si yo escribo con virulencia, es porque me parece que eso es lo que hace falta en Colombia, donde todo el mundo escribe con tanta complacencia, sobre todo. Es decir, yo tiendo a escribir más o menos lo contrario de lo que se escribe en las notas del Día del Tiempo. Son mi modelo negativo, digámoslo, en el sentido... Ese es tu maestro negativo. Sí. Pues yo te hago una última pregunta como de cierre, y es sobre que tenemos en este momento en nuestra lengua tres escritores noveles, ¿no? O noveles, como se quiera pronunciar. García Márquez, Camilo José Cela y Octavio Paz. ¿Por qué no empiezas con Paz y nos dices tres cosas sobre estos tres escritores? Octavio Paz me parece un pretenciosísimo poeta, con grandes aciertos verbales ocasionalmente, y me parece un pretenciosísimo ensayista que tiene un magnífico ensayo que es El laberinto de la soledad. Pero me parece que es un ensayista que tiende a hacer avanzar su pensamiento por onomatopeyas o por rimas, y eso me parece de una superficialidad tremenda. Ahora, como escribe muy bien, es muy convincente, y eso me parece dañino, puesto que está convenciendo de cosas en que él mismo no cree. Eso me recuerda a un verso de Quevedo, justamente, en Los sueños, cuando se encuentra en el infierno con una serie de poetas por la consonante condenados. Es decir, que se vieron obligados para hacer rimar el poema, se vieron obligados a decir cosas que eran absolutamente falsas y están condenadas a los infiernos por eso. Yo creo que eso le pasa a Paz. ¿Y a Cela qué le pasa? A Cela le pasa que se oye hablar a sí mismo. Cela, hace un rato hablábamos de la prosa campanuda de Cela. Cela habla como quien se escucha con una satisfacción tremenda por el sonido de su propia voz. Y la verdad es que Cela es un escritor que no me interesa mucho. Te queda el último, el más cercano. García Márquez. García Márquez me parece que tiene unos libros absolutamente maravillosos,
algunos de ellos. Es el caso de El otoño del patriarca, La crónica de una muerte anunciada del coronel, 100 años de soledad. Y tiene unos libros que parecen escritos por su computador, como es, digamos, el de El amor en los tiempos del cólera. Es decir, y muchos de los cuentos que últimamente está, no diría que escribiendo, sino publicando. Me parece que a Gabo lo que le está pasando es que está escribiendo demasiadas cosas, y muchas de las cosas que está escribiendo no las tenía que decir. Yo creo que un escritor no debe escribir sino los libros que tiene de verdad que escribir. A muchos les ha pasado que por no tener más que un libro que escribir, escriben todas las veces el mismo libro. ¿A Gabo? No. Gabo no, porque sus libros son distintos, pero hay algunos libros que me parecen perfectamente superfluos, y yo creo que en arte se debe tender a suprimir lo superfluo, en cualquier forma de arte, la literatura o los toros, como hablábamos al principio. Bueno, con los toros ponemos punto final a esta entrevista a Antonio Caballero, a quienes le agradecemos muchísimo haya estado con nosotros en estas 2 entregas. Muchas gracias. Muchas gracias.